cuando da la sensación de que consumidores somos todas y todos, pero que engañados solo un colectivo, el de los mayores. Bueno, colectivos desprotegidos, los mayores, los menores, pero fundamentalmente se ceban precisamente porque tienen capacidad económica para poder ser engañados. ¿Qué se busca? Buscan a una persona mayor y que esté sola, con preguntas con ¿y estará su esposo mañana? No, no, soy viuda. O bingo. ¿Vive sus hijos con usted? No, no, vivo sola. O sea, esos son datos que hacen ya una presa fácil. Podemos diferenciar los que se dedican a vender elementos, digamos, domiciliarios, colchones, butacones, libros, etcétera, etcétera, de las mismas prácticas en otro sector, como es el sector de la electricidad y el sector del gas. Se te pueden presentar con una bata blanca y diciendo que vienen de Osakidecha y al final te acaban vendiendo un colchón por el módico precio de 2.000 y pico euros, cuando no cuesta en el mercado ni 400. No sé cómo se enteraron. La cosa que llegan a casa y yo no puedo tomar radiaciones de ninguna clase. Y ya venían preparadas para ofrecerme una máquina. Dicen, no, pero esto lo puede tomar todo el mundo y usted se va a sentir muy bien. Le vamos a poner en la rodilla para que lo pruebe y le vamos a esto, tal y cual. Bueno, pues ya traían el contrato preparado. La máquina valía 150.000 pesetas. Cuando marcharon de mi casa, vino mi hija y sacó todo lo que teníamos que pagar y eran casi 3 millones. ¿Tienes el nombre de la empresa que...? Sí, sí. ¿Lo puedes decir? Está en Derio, la empresa. Ajá. Y vienen como que les autoriza el hospital de Basurto, les autoriza otro hospital. Entonces eso hay que denunciarlo, tendrías que haberlo denunciado en su momento. Me pusieron en casa para abrirles la puerta. ¿Cómo sabemos si un técnico es de verdad o no? Un técnico no se presenta en tu casa si no lo has llamado tú. Y si se presenta, ojo, en principio no atender a nadie que vosotros no hayáis solicitado en vuestra casa, ¿eh? Si os llaman por teléfono y reinciden, sencillamente, si vuelve usted a insistir con las llamadas, pondré en conocimiento de la autoridad que me está usted presionando. Yo tengo una amiga que hace unos 3 años o 4 años iba a la calle en la plaza de Basurto y vino una señora y dice, ¡ay, la abuelita, abuelita! La abrazó y venga a besarla, pues si yo no soy tu abuela, y venga a besarla. Cuando llegó a casa, la cadena ya le había desaparecido. Bueno, eso que le ha pasado a tu amiga pues es la técnica del abrazo solidario, que no es nuevo, pero lo que hay que hacer es denunciarlo. ¿Cómo puedo saber si me están siguiendo o no cuando salgo del banco? A la menor duda, 112, Policía Municipal, Ertzaintza, lo que sea, ¿eh? Haciéndote la despistadita, 112, como si estás hablando con tu yerno, parece que me están siguiendo, acabo de salir del banco, parece que me están siguiendo, estoy en tal sitio, punto, se acabó, es que no puedes hacer otra cosa. Fuimos a una excursión y nos vendieron un cacharrito de estos que limpia todo por la casa, un robot. Nos peleamos porque solo había 3 para cogerle, bueno, una barbaridad, 200 euros. Yo le he traído a casa. Le he abierto y no ha funcionado nunca. He llamado a la casa y ya estaba el Madrid. El Madrid no estaba y me he quedado con él y no ha, ni un solo día ha limpiado nada. A las 2 nos pasó, ¿eh? A esta otra y a la otra que no sé quién sería la pasó igual. Bueno, pues son técnicas de venta mafiosas porque al final os engañan con que solo hay 3, aprovecha la oportunidad, o solo hay 5, no sé qué y tal. Bueno, pues, no, lo curioso es cómo se pica permanentemente en ese tipo de cosas. Hoy qué picazón las que no la habían comprado. Bien, bueno, simplemente agradeceros vuestra presencia, tener en cuenta las indicaciones que os hemos dado y sabéis que nos tenéis a vuestra disposición, ¿de acuerdo?